Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, esta mañana tenemos una entrevista muy especial y justamente por eso nos acompaña nuestra distinguida colega Carla Salcedo Flores. Buenos días. Gracias Manuel, buenos días, así es. Hoy acá vamos con el candidato presidencial Enrique Capriles Radosky. Buenos días, candidato, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy acá. Muchas gracias. Ya comenzó formalmente la campaña y usted estaba en Cumaracapay, allá abajo en Santa Elena de Guairén, y después se fue a La Guajira. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, fue de un extremo muy bueno para nosotros, porque, digamos, este arranque de campaña, después del proceso de inscripción, recorrimos 15 estados con grandes concentraciones, y el arranque de la campaña yo dije, mire, nosotros tenemos que arrancar por donde nunca se arranca una campaña electoral, ir al sitio más lejano, a los pueblos más olvidados, donde además está la mayor pobreza. Tú lo sabes, conversamos ahora antes de entrar en la entrevista que viviste en La Guajira. Ahí tenemos los 3 municipios con mayor pobreza, no solamente de nuestra Venezuela, se dice que es de América Latina, uno de ellos, el municipio Páez. Bueno, y el mensaje tiene que llegar allí, donde haya un venezolano olvidado por el gobierno, por el poder, de que no lleguen los recursos, las soluciones a sus problemas. Ahí tenemos que llegar nosotros. Entonces, bueno, fue de un extremo a otro. Santa Elena de Guairén, a kilómetros de la frontera, además la importancia que tienen esas fronteras en términos de lo que puede ser también el desarrollo económico de nuestro país. De Santa Elena volamos hasta Maracaibo, de Maracaibo a La Guajira, agarramos un peñero, una chalana ahí, nos montamos y llegamos pues a la comunidad del Nazaret, que es una comunidad ahí en el municipio Mara. Y bueno, muy contento, con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucho compromiso, porque además si hay algún mensaje, Manuel y Carla, yo le quiero decir a todas las personas, mi compromiso es con todos los venezolanos, no es con un grupo, con un sector, con unos partidos políticos. Yo creo en los partidos políticos son importantes para la democracia, no hay democracia sin partidos, pero esta candidatura trasciende a los partidos políticos, la candidatura de todos los venezolanos. A propósito justamente de este inicio de campaña, y que usted describe incluso como una campaña, un inicio de campaña atípica, su campaña ha sido duramente cuestionada por sectores incluso de la propia oposición. Dicen que es una campaña que está estancada, que es una campaña que no arranca, ha sido duramente cuestionada. Mira, Manuel, oye, es que el día que el oficialismo hable bien de nosotros, ese día tenemos que preocuparnos. Todos los días la campaña es de descalificación, de insultos, grosería, división, confrontación. El que quiera ver cómo está la campaña, acompáñenos a la calle. Las campañas no se hacen detrás de un escritorio. Las críticas, los comentarios que puedan venir digamos, críticas constructivas, aportar ideas, siempre van a ser bienvenidas, porque de eso se trata la democracia. La democracia no es pensar de una sola forma, la democracia es que podamos pensar cada quien como quiere, cada quien decir lo que piensa. Yo sí creo en el respeto, en la altura, en las propuestas, no en la descalificación. Si yo tengo una diferencia contigo, no voy a llegar acá a insultarte, vamos a debatir ideas, vamos a debatir visiones. El gobierno lleva 14 años en el poder, a cada sitio que yo llego es sorpresa. Aquí no veíamos un candidato, ni veíamos un futuro, un próximo presidente, ni veíamos a un presidente desde hace años. Qué bueno que usted nos visite, qué bueno que se haya acordado de nosotros. Ahora el reto es que se acuerde de nosotros cuando usted sea presidente. Le digo, mire, yo formo parte de un nuevo liderazgo que quiere hacer la política de una forma distinta, que no quiere hacer ni el pasado, pero tampoco este presente de estancamiento que nosotros tenemos en una bonanza petrolera. Estaba ayer, Manuel, Carla, recorriendo, ayer arrancó nuestra etapa pueblo a pueblo, empezamos en el sur de Anzoátegui, empezamos por Soledad, el municipio Independencia, allí, mira, con el Orinoco atrás,
la faja petrolífera que en nada se ha traducido en términos de progreso a los pueblos que están alrededor, un país que tiene reservas de petróleo de 250, 260 años en esa faja. ¿Y de qué sirve el petróleo entonces si no se traduce en mejoras de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que además vive al lado de donde está pues una de las reservas más importantes de petróleo del planeta? Candidata, fíjese que justamente en todo proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral se convierte en el epicentro de todo el proceso. Del 0 al 10, ¿qué tanta confianza tiene Enrique Capriles Radosky en el CNE? Es que eso, bueno... Porque fíjese que ayer justamente decía el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que la oposición estaba jugando a desconfiar en el CNE para luego cantar fraude. ¿Esto es así? Mira, yo creo que nuestro pueblo debe estar muy atento a los comentarios, a las declaraciones que dan personas que no tienen ninguna credibilidad, que son además perdedores, que bueno, están allí simplemente para generar ruido. El proceso electoral no se trata si usted tiene o no tiene confianza en una institución. Para nadie es un secreto la parcialidad del órgano electoral. El mejor ejemplo el domingo. Páginas completas en los periódicos, horas y horas y horas. Y yo quisiera ver qué hubiese pasado si Venevisión, por ejemplo, se pega 5 o 6 horas de transmitir toda nuestra actividad que desarrollamos el día domingo. ¿Ustedes saben cuánto fue la transmisión del canal del Estado, que debería ser el canal de todos los venezolanos? Si hay algo que debería el Estado dar el ejemplo y garantizar, porque además tiene un control directo, es sobre el sistema de medios públicos. La transmisión del candidato oficial fue alrededor de 7 horas. ¿Sabes cuántos minutos salimos nosotros? 11 minutos. O sea, 7 horas, 11 minutos. Bueno, eso es parte de no tener un órgano electoral que llame al equilibrio, que haga cumplir el reglamento electoral. No se puede utilizar el sistema de medios públicos para insultar, para descalificar, para calumniar, para la injuria, para todo lo que vemos allí. Bueno, eso es parte de lo que va a quedar atrás a partir del 7 de octubre, el abuso del poder, el utilizar el poder para un partido político, el utilizar, yo lo decía, mira, los trabajadores, los empleados públicos, se va a acabar aquello de que tengas que ponerte la franela del color, que tienes que ir obligado a la marcha, que tienes que aportar un día de su salario. Yo le he dicho a todos, yo tengo muchos amigos que están ahí en la administración pública que me mandan mensajitos. Le he dicho, mira, dile a todos tus compañeros de trabajo que cuando yo sea presidente no va a haber aquí aquello que ponga un día de salario. Pero fíjate para... Sí, pero le critica mucho que no ha dicho si va a reconocer el proceso, los resultados. Es que ahí voy a eso. El proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral es el que organiza el proceso, el órgano rector. Pero el proceso electoral depende de cada testigo, de cada miembro de mesa, de la voluntad de los venezolanos. Ese proceso electoral, el 7 de octubre, está en nuestras manos. Por eso es tan importante que toda esa fuerza, esa euforia por donde yo voy pasando, le digo a las personas, sé testigo de mesa, tú tienes que ayudarnos a garantizar proteger los votos, que alguien no venga a tratar de robarse la voluntad popular. Y con respecto, o sea que el proceso está en nuestras manos. Lamentablemente tenemos unas instituciones parcializadas y tenemos que luchar contra eso, lidiar contra eso. Pero la voluntad popular puede más que cualquier cosa. Con respecto al tema del reconocimiento, yo estoy dispuesto, y así lo digo, que hagamos un acuerdo que yo estoy dispuesto a firmarlo, a suscribirlo, pero tiene que tener varios puntos. Reconocimiento de los resultados electorales, estoy de acuerdo. Respeto al reglamento electoral, 3 minutos en televisión, no 20 horas, no cadenas de radio y televisión. Las cadenas son de propaganda política. Nadie se va a comer el cuento, es que necesitamos las cadenas, porque es que sin cadenas no podemos informar. Tienes un sistema, ¿cuántos canales tiene el sistema de medios públicos? Si es informar acciones de gobierno, vamos a respetar el reglamento electoral, vamos a respetar la campaña, cero saboteo. No mandes un grupito a tratar de generar problemas y tratar de generar violencia. Respetemos la campaña. Las calles de nuestro país son lo suficientemente amplias para que unos estemos en una calle y otros estén en otra calle. Y no haya problema, haya altura, haya respeto. Después, el uso de los espacios públicos. El Poliedro de Caracas, Teatro Teresa Carreño, todos los espacios que usa el gobierno, esos espacios son de todos. Y si se van a utilizar, tienen que ser utilizados por todos.
Ese acuerdo tiene que contener varios puntos, Carla. No puede ser simplemente un punto que es el que yo quiero que tú firmes. No, yo estoy dispuesto a firmar, pero hagamos una secuencia, o sea, hagamos una lista de todos los puntos y lo firmamos en las próximas horas. Un acuerdo institucional, como lo hicieron en México, por ejemplo, que acaba de celebrar la elección. Los 4 candidatos se comprometieron. Lamentablemente por ahí hay, por lo visto, un candidato que ahora no quiere reconocer. Bueno, cosas que pasan. Pero la palabra empeñada, firmar, porque para mí la palabra empeñada vale todo. Justamente usted acaba de tocar el tema de México. Usted la semana pasada estuvo allí y estamos viendo el caso de Manuel López Obrador, que no reconoce los resultados y sin embargo él suscribió ese acuerdo. Bueno, Manuel, viene el resultado oficial. De acuerdo, yo vi por la televisión el anuncio del Instituto Electoral de México, donde hablaba de su conteo, de sus proyecciones, de cómo hacía. Había una diferencia, creo, de 8%, y bueno, casi pareciera una diferencia de 8%, de que no, sobre todo en un país como México, 8% no son 5.000 votos. Estamos hablando donde votaron alrededor de 55 millones de mexicanos. Bueno, ahí el que no quiera después aceptar la voluntad popular simplemente se aísla. Y en el caso de México, creo que además ya hay un precedente hace 6 años. Ahora, si algo positivo en México, Manuel, es ver la reacción del presidente, el presidente que sigue siendo presidente hasta diciembre, de ponerse a la orden de la transición. Por eso para nosotros es tan importante, como conocemos que quienes pierden son malos perdedores y les cuesta reconocer su derrota, la oposición solamente en una oportunidad, y yo estaba preso en ese momento, habló de fraude en un proceso electoral que fue hace 8 años. El resto de todos los procesos electorales se han reconocido los resultados. Habría que preguntarle al gobierno cuál ha sido su actitud frente a una derrota. Te puedo hablar del caso de Miranda, podemos llevarnos toda la entrevista hablando del caso de Miranda, no nos ocupa en este momento, pero te puedo decir todo lo que hicieron en los 5 días después de haber perdido el proceso electoral. Tuvimos que correr a tomar posesión. Por eso yo planteé una ley de transición y estamos trabajando en un proyecto de ley de transición para darle a los venezolanos la tranquilidad que la transición va a ser con respeto a las reservas internacionales, respeto a nuestras reservas de petróleo, reservas de oro, respeto a nuestros empleados públicos, respeto a las personas que están en la misión vivienda, que en la lista nadie pueda decir, bueno, yo perdí las elecciones, entonces voy a meter el compadre, voy a meter el amigo, la casa se la voy a dar al pana. No, usted tiene que respetar las personas que están allí, no puede haber revanchismo. Y eso es algo que marca, mira, nuestro proyecto de futuro, de progreso, no es un proyecto de revancha contra nadie. El país se cansó de eso y quienes llevan 14 años al poder no se dan cuenta. Quieren la confrontación, hablaron de pulverizar, hablaron que si tú, aquí cualquiera de los muchachos, no están con un partido político, cualquiera de los que están aquí en las cámaras, entonces usted no es venezolano. Por favor, o sea, la condición de venezolano la determina una parcialidad política, el estar inscrito en un partido político. Yo lo decía el día domingo, el presidente no decide quién es venezolano, son los venezolanos los que deciden quién es el presidente. No nos equivoquemos. Fíjense, ayer justamente sentado ahí estaba el jefe del comando de campaña Carabobo, Jorge Rodríguez, y nos mostraba los resultados de buena parte de las encuestas y de encuestas reconocidas, donde usted aparece con los números bastante bajos, bastante por debajo del presidente Chávez. Estamos escuchándolo hablar y ya usted habla con una visión, usted ya se ve el 8 de octubre ganando las elecciones. Para allá vamos. ¿Eso es posible con un hándicap como el que tiene mira, en Manuel, este momento? Mira, las encuestadoras se han vuelto una empresa muy lucrativa en estos tiempos en este gobierno. Usted quiere salir en el canal del Estado, que le den una transmisión en vivo, 2, 3 horas. Usted quiere, tener un salto en términos de ingreso económico, funde una encuestadora. Y eso sí, ponga una diferencia con Capriles de 80, 100 puntos. Mientras más grande, mejor es la paga. Mira, nadie cree en eso, Manuel. Nadie cree en encuestas de exministros. Los mismos actores, la misma película.
Yo la viví en carne propia cuando fui candidato a gobernador. Lo mismo, los mismos actores, quizá un poquito más de canas hoy, pero los mismos, con las mismas encuestadoras, con los mismos números. Usted no va a ganar, usted la diferencia. Lo mismo dijeron para las primarias, no iba a haber primaria. Además, no solamente no iba a haber primaria, sino que el candidato estaba cocinado, y no era Capriles. Después que hubo las primarias, que era como claro que iba a haber el proceso de primaria, no va a votar nadie. Ahí van a votar 50.000 personas, 100.000 personas. Votaron más de 3.100.000 personas. ¿Qué dieron los voceros del partido, de un partido político? Hubo fraude. El Consejo Nacional Electoral hizo fraude. Imagínate tú, o sea, para que veamos la película, cómo a veces, además, con el mayor descaro, ponerse frente a la televisión a mentir. Después dijeron, bueno, el día del proceso electoral Capriles no gana. Ganamos con 34% de diferencia, 34 puntos en términos de votos, más de 1 millón de votos de diferencia. O sea, esto nos ha tocado lidiar con ello desde hace tiempo. Eso de que, mire, las proyecciones, todo. Cuidado, ahí sí lo digo yo, ¿no? De querer cantar victoria y estamos en el tercer inning. Aquí hay un proceso electoral convocado para el 7 de octubre. Todo el mundo sabe lo que está pasando en la calle. Todo el mundo sabe que estamos arrancando en un proceso parejo en este momento, pero con una tendencia que es claro quién está encaminado hacia el 7 de octubre, así, subiendo, y quién va bajando. ¿Qué pasará el 7 de octubre? Decidirá nuestro pueblo. Y lo que el pueblo decida, para mí es la santa palabra. Candidato, el principal problema de los venezolanos es la inseguridad. 19.000 muertos se registraron en el año 2011. ¿Suena a utopía resolver este problema? ¿Una medida concreta? No nos lo responda todavía. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista especial que llevamos hoy para ustedes a través de las pantallas de Venevisión. No sin antes invitarles a que se comuniquen con nosotros a través del 793-1634 y 793-1845. Ya venimos con más. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, y nosotros continuamos con nuestra entrevista a Venevisión hoy, conversando con Enrique Capriles Radonsky, y Carla Salcedo Flores había dejado una pregunta en el aire con el tema de la inseguridad. Justamente con la inseguridad, porque parece un sueño poder resolver este problema para los venezolanos, esas madres que quizás el año pasado, hace días, le mataron a un familiar, a un hijo. ¿Qué mensaje le da Enrique Capriles Radonsky? No, es un sueño de los venezolanos tener seguridad, país que no haya violencia. Mira, son 150.000 venezolanos que han caído en los últimos años. Caen 53, 54 venezolanos todos los días. El gobierno, ¿qué ha hecho por la violencia? Eso no se lo puedes delegar a Manuel, a cualquiera de los muchachos aquí. Eso es una responsabilidad del gobierno. Y el primer responsable del gobierno es el presidente de la República. Pero en todos estos años que han pasado, tú nunca has visto que quien tiene el mayor poder se ponga al frente de ese problema. A veces, tocarle un comentario por aquí. No, eso hay que ponerse al frente del problema de la violencia. Asumir el compromiso, asumir la responsabilidad. ¿Cuál será, por ejemplo, la primera medida? A lo que voy, Carlos. Van 18 planes de seguridad, todos fracasaron. Pues no hay la voluntad política. No hay futuro con el gobierno para resolver el problema de la violencia. Ellos no quieren resolverlo, no tienen la voluntad para resolverlo. No lo han tenido en todos estos años, no lo van a tener en los próximos 6. ¿Por qué? Lo que usted no hizo en 14 no lo va a hacer en 6, Manuel. Y después de 18 planes de seguridad, no es creíble que ahora sí, el número 19, todas las acciones se han puesto, o sea, se ponen a veces hasta el lado de la violencia. Cuando tú dices que negocias con pranes, ¿cómo puede un gobierno decir que negocia con pranes? ¿Cómo entran las armas, los fusiles, las granadas a una cárcel? ¿Quién pasa eso? ¿O es que acaso tienen pies y piernas y entonces entran caminando? Por favor, no hay voluntad del gobierno. Nosotros propusimos un plan de seguridad, porque además para que el país pueda haber empleo, para que todo
pueda desarrollarse, modernizarse en nuestro país, oportunidades, tiene que haber seguridad. Un país donde a usted lo matan por cualquier cosa, un gobierno que no defiende la vida. Nosotros en nuestro plan de seguridad dijimos prevención, que entra en la prevención, educación. Ustedes saben que yo he sido un gobernador que ha estado y ha puesto todo el foco en la educación, por el impacto que tiene la educación en los jóvenes, por el impacto que tiene la educación en el futuro del país, porque la educación sí te saca de la violencia. Recuperación de espacios públicos, recuperación de espacios deportivos, desarme, todo lo que significa la prevención, anticiparse a la situación de violencia. En las policías, nuestras policías son las peores pagadas de toda nuestra América. Tenemos la menor cantidad de funcionarios policiales por habitante de toda nuestra América. Pero ¿qué hace el gobierno? Compra tanques de guerra. 4.000 millones de dólares. El petróleo bajando, tantos problemas que hay que resolver. En los pueblos que yo estaba ayer en Anzoátegui, usted quisiera que vieran la vialidad. Cuando salimos de Soledad hacia Carapa, hacia allá, Guajuillar, los pueblos, los pueblitos allí, teniendo allí pues las reservas de petróleo más importantes. Yo quisiera que vieran la carretera y el gobierno decide, no, es más importante gastar 4.000 millones de dólares para comprar tanques rusos que resolver problemas cotidianos del día a día de los venezolanos. Entre ellos, fortalecer las policías, pagarle mejor a los policías y tener más policías. Eso lo ha hecho Miranda. Y todo el peso de la ley. Carla, en Miranda hemos hecho con los recursos lo que podemos. O compramos patrullas o compramos libros para los muchachos. O formamos policías o construimos escuelas. Porque nos ponen todas las trabas para tener los recursos económicos que le pertenecen a Miranda. Porque para todos es conocido cómo se aprobaron leyes para quitarnos del ingreso petrolero, las trabas que hay en los presupuestos, porque además nosotros no cobramos impuestos, el gobierno nacional cobra los impuestos y además recibe los ingresos del petróleo, que es nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, la cobija hasta donde nos llega y siempre tener que lidiar con un gobierno que juega a nuestro fracaso, que desarma a las policías, que le pone trabas a la policía. Bueno, los policías corruptos, los policías que están, digamos, que se fueron al lado de la delincuencia, todo el peso de la ley. ¿Has visto al gobierno en eso? Nadie ha visto al gobierno en eso. Después, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Esas son las 4 áreas de acción que ha hecho el gobierno por las cárceles en nuestro país. 14 años después se dieron cuenta que existe el retén de la planta. ¿Tú has pasado por la planta últimamente? ¿Viste lo que convirtieron la planta? Sí. En una valla publicitaria. Cerraron la planta y la forraron de una valla, como que fuera un logro trasladar los presos de una cárcel a otra, porque el problema no se solucionó. El problema de la planta al Rodeo, a Yare, a otros penales del país, pero no resolver el problema carcelario, sino más bien aumentar el hacinamiento carcelario en otras cárceles, para tapar el problema, como todo lo que hace el gobierno. Y cerquitica está, por ejemplo, la Torre Parque Central. 8 años lleva este gobierno, 8 desde el 2004, que se quemó, sospechosamente además, reparando la Torre Parque Central. O sea, eso es la Venezuela que nosotros tenemos que dejar atrás. Un gobierno que hable menos, que no sean promesas y promesas y promesas, sino hechos. El tema de la violencia, nos están haciendo creer que no tiene solución, Carla. Sí tiene solución. El problema de la inseguridad sí tiene solución. Y no tenemos que resignarnos a vivir en esta inseguridad, esta violencia, que afecta al más pobre además. El que vive allí, en lo más arriba del barrio, ese es el que más lo afecta. Que cuando va bajando de su barrio, la alcabala, el atraco en la camioneta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esta violencia? ¿O buscamos una opción que desde el primer día, que ahí donde yo asumo el compromiso, se ponga al frente de resolver el problema de la violencia? Hay un punto, usted ha mencionado ya varias veces a la industria petrolera. Se dice que usted va a privatizar PDVSA. ¿Qué va a hacer usted con PDVSA de llegar a la presidencia? Mire, primero, Petróleos de Venezuela no es del presidente de la República, ni es del gobierno. Petróleo de Venezuela es de los venezolanos. Y yo creo, y lo he dicho muchas veces, una industria petrolera del Estado de los venezolanos, pero al servicio de los venezolanos, Manuel. No para regalar petróleo a otros países, no para hacer casas en otros países, no para asfaltar las calles de otros países, no para hacer convenios con el petróleo de los venezolanos
para cosas que ni sabemos. Cosas que ni sabemos. Entonces la industria petrolera, lo decía ayer en una zona petrolera, allí en el sur de nuestro estado, Anzoátegui, los trabajadores de PDVSA tienen garantizado su trabajo, porque además vamos a necesitar aumentar la producción petrolera. Todos los países de la OPEP aumentaron su producción de petróleo. ¿A costilla de quién? De nuestra Venezuela. Cayó la producción de petróleo de nosotros, y bueno, los otros miembros de la OPEP, bueno, Venezuela no produce, nosotros aumentamos la producción. ¿Quién se perjudica? Venezuela creció su consumo interno, bajó su producción. ¿Qué significa eso? Menos ingresos. Al tener menos ingresos, menos posibilidades. ¿Qué sí creo yo, Manuel? El petróleo como un motor para diversificar la economía, para desarrollar la economía. Los venezolanos no son Venezuela no es solamente un país productor de petróleo. Hoy solo producimos realmente petróleo, pero no somos un país que tiene nada más petróleo. Nosotros tenemos aquí posibilidad de desarrollar cuántas otras áreas: industria, construcción, transporte, turismo, la parte agrícola. Pudiéramos ser una potencia agrícola. Tenemos más de 30 millones de hectáreas de tierra fértil. ¿Cuántos países no quisieran tener en la tierra nuestra, una tierra bendita, privilegiada? Siempre digo, tú te comes una fruta cualquiera, agarra la semilla, tírala ahí, y vuelve dentro de unos meses, está la mata, está ahí. ¿Cuántos países tienen eso? Hay países que han tenido que ingeniárselas para poder producir alimentos. Nosotros hoy importamos alimentos. Usted hablaba de los convenios que ni siquiera se conocen, pero hay convenios que sí se conocen. Hay convenios con Rusia, con China, también está el convenio petrolero con Cuba, con Paraguay, con toda una cantidad de países. ¿Usted los mantendría? Bueno, yo por ejemplo creo que los bielorrusos no tienen que construir viviendas, las tienen que construir los venezolanos. Yo creo que los iraníes no tienen que construirnos las viviendas. Yo creo que los iraníes no tienen... Yo creo que los chinos, China, que es tan importante hoy en el mundo, ¿por qué nosotros más bien no exportamos a China comida que tanta falta hace en uno de los países que tiene de la población más grande del planeta? Entonces, ¿por qué tiene que haber obreros chinos construyendo las viviendas en Venezuela? ¿Cuántas personas no ves tú en los portones, en todas partes, cada barrio que yo voy, cada casa que visito? Primer problema, Capriles, danos un empleo. Le digo, todavía no soy presidente, para allá vamos, todavía no te puedo dar empleo, pero cuando lleguemos, la tarea es crear empleo, darle confianza a la inversión, trabajar con el sector privado y el sector público, trabajar en equipo. Yo no quiero ser un presidente que divida a los venezolanos, como tenemos hoy. Hoy tenemos una persona que divide el país, lo divide. Yo quiero poner a los venezolanos a trabajar juntos. Ese es mi compromiso, poner a todos de acuerdo, a trabajar juntos por este país, y que eso signifique mejorar la calidad de vida, mejorar la vida. Ese es el objetivo. Candidato, ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje que da Enrique Capriles Radosky a los militares venezolanos? Mira, yo voy a presentar, primero saludar, por supuesto, a nuestra Fuerza Armada y a nuestros militares. Ya estamos cerquitica del 5 de julio, y yo voy a presentar mi propuesta para el sector militar, para nuestra Fuerza Armada Nacional, para la familia de la Fuerza Armada Nacional, para que nuestros militares progresen, porque para poder tener esa Venezuela de progreso necesitamos el concurso activo de nuestra Fuerza Armada Nacional. Yo no visualizo una Fuerza Armada Nacional dentro de los cuarteles, yo visualizo una Fuerza Armada Nacional desplegada por el país en la construcción de esa Venezuela de futuro y progreso que yo planteo, de ese país de oportunidades, y necesitamos a nuestra Fuerza Armada Nacional. Nuestra Fuerza Armada Nacional, respetándola, no buscando meterla en la campaña electoral, ni meterla en el tema político. Esa es la visión que yo tengo. Tenemos participación a través del 793-1634 y del 793-1845. Vamos a ir leyendo rápidamente todas las preguntas que nos han hecho y usted, bueno, responda las que pueda porque de verdad que son un montón. Una y una. Luis Rondón de Caracas, soy taxista y Capriles Radosky va ganando, dice. Aquí Zoraida Álvarez desde las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo va a la Sierra de Falcón en el municipio Unión? Pronto. Daisy Cuate, Bolívar, ¿qué va a pasar con las empresas básicas que están en el suelo? Evaristo Ávila desde Portuguesa. ¿Usted de ganar las elecciones haría las 3 millones de viviendas que está haciendo Chávez?
Marta Rodríguez desde Barinas, no olvide a Santa Bárbara de Barinas, lo estamos esperando. Ángel Parado desde Cumarel, Tuy, estoy con la misión Rivas y tenemos un año que no cobramos nada. ¿Qué hará usted con las misiones? María Guzmán de Filas de Mariche, ¿qué debo hacer para que me den mi título de propiedad? Jennifer Ferguson desde Falcón, lo esperamos pronto por acá. Cuando gane, arregle los servicios públicos para que se extienda el turismo. Nora Fuentes, acuérdese de la lagunita en el Tuy. Yulimar desde Lara, ¿por qué no viene a los barrios del estado Lara? Adriana González desde Caracas, hay que vencer el miedo que han infundido con las captahuellas, el voto es secreto. Bueno, y ya para concluir, Carolina Rodríguez de Caricao dice, ¿va a reconocer los resultados, sí o no? Ya hablamos de eso. El acuerdo que, repito, queremos firmar, un acuerdo con varios puntos, y estamos dispuestos a firmarlo en las próximas horas. Vamos a ver cuál es la opinión de la otra opción. Mire, rápidamente, misiones. Nosotros propusimos una ley, no sabemos qué está esperando la Asamblea Nacional para aprobarla. ¿Por qué no se aprobó en la habilitante? ¿Por qué utilizar las misiones para presionar o chantajear? Bueno, esas son las propuestas del gobierno. Miedo, amenazas, insultos, miedo parejo. Las misiones son de los venezolanos, los programas sociales son de los venezolanos. Las viviendas, ahora arrancaron a construir viviendas, de un año para acá, porque venía un proceso electoral. Las cosas en Venezuela no se pueden hacer cuando vienen elecciones, eso es más de lo mismo. Eso es lo que hemos tenido en la cuarta, que tuvimos en los últimos... En las últimas candidaturas, y ahora, pues, después de 14 años, como dicen, como la cosa cambió, entonces ahora estás tratando de ver cómo haces lo que no hiciste. Servicios públicos en el estado Falcón. Bueno, servicios públicos, Carla, a donde vayas en Venezuela hay apagones, donde vayas, es un estado donde hay apagones. Anoche se le registró uno cuando hizo su recorrido en Anzoátegui. En el Tigre llegando, apagón, o sea, donde tú vas son apagones. ¿Qué país de América Latina hoy tiene apagones como nuestro país? ¿Qué país de América Latina tiene el petróleo que tenemos nosotros? Y la bonanza petrolera. Ahorita bajó el petróleo, pero venimos de una bonanza, años de bonanza petrolera. Entonces, ¿por qué hay apagones en el país? Que son iguanas. Las iguanas son nuevas ahora. Antes no había iguanas. O antes no había rabipelado. Porque además la iguana, como no se creyeron lo de la iguana, la cambiaron a un rabipelado. Imagínense el tamaño de ese rabipelado. Por favor. Yo creo que el país necesita, los venezolanos, un gobierno que le hable con transparencia, con la verdad y se comprometa a solucionar los problemas de los venezolanos. La propuesta del gobierno es salvar el planeta. Tú me dirás que me preguntabas de la violencia. Sí. Si nosotros tenemos que salvar el planeta o tenemos que salvar la vida de los venezolanos. Tú me dirás, porque otra de las propuestas del gobierno es la independencia. La independencia de Venezuela fue hace muchos años. Independiente es tener una vivienda con calidad, digna. Independiente es que tus hijos vayan a la escuela y tengan una buena educación. Independiente es que tú salgas a la calle y no te maten. Independiente es que tú puedas vivir tranquilo. Independiente es que tú puedas jubilarte tranquilo. Independiente es que tú puedas tener una buena pensión. Independiente, esa es la independencia. Porque la otra independencia se la debemos a nuestros próceres. No es con este gobierno que los venezolanos logramos la independencia. Quisiera retomar el tema de las empresas básicas. Usted estuvo en Bolívar. ¿Qué va a hacer con ellas? Las empresas básicas que son del Estado viven, Manuel, el peor momento. El año 2010 fue el peor momento desde que fueron fundadas, en términos de producción, en términos de lo que de ingresos que le reporta al país las empresas básicas. ¿Cómo visualizo yo las empresas básicas? Bien gerenciadas. ¿Cómo tiene que gerenciarse bien el país? Aquí se trata, Manuel, de hablar menos y de hacer más. Aquí se trata no de venir acá, sentarse aquí, hablarle a la gente y hacerle una lista de promesas, sino de comprometernos en estos temas: seguridad, empleo, educación, misiones, programas sociales para todos, con rango de ley, para que nadie pueda ser discriminado, que nadie sea excluido. Exclusión no es una palabra que está de un lado. Tú excluyes cuando tú divides, cuando tú pones a las personas por ideología, por pensamiento. Ese es el país que yo les digo, dejemos atrás y enfoquémonos en las posibilidades que tiene nuestro país. Venezuela tiene todos los recursos, todos, para progresar, para avanzar, para generar 3 millones de empleos, que fue una propuesta que hicimos en nuestro plan Empleo para Todos, en cada área: jóvenes, adultos mayores, las personas que tienen 50 años se quedan sin un empleo. ¿Quién les da trabajo? Pregunta, o sea, en la calle, mira, yo fui aquí, Capriles llevo un año tratando de buscar
conseguir un empleo. Bueno, aquí está un plan para que exista empleo a la persona que todavía está con toda la fuerza para seguir siendo productiva. Ese es el camino que yo le planteo. Mire, candidato, se nos acabó el tiempo. Sin embargo, por ahí nos llegaba una inquietud. Quedan menos de 100 días para el 7 de octubre. Usted podría llegar a ser presidente el día 8. ¿Cuándo hay una primera dama? Ya hay una lista aquí esperando. Va a haber, claro que va a haber. Está bien, bueno. Después, maestra, como presidente tendré más tiempo para que la maestra. Tengo varias amigas maestras que quieren estar en la cola. Está bien. Bueno, tienen que presentarme. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista especial, amigos. De esta manera nos despedimos, le deseamos a todos que pasen un feliz día. ¿Cuál es? Muchísimas gracias, candidato. Muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos.